Buenas tardes, camaradas. Comienzo la lectura de un texto imprescindible en nuestra época. En este texto, además de la crítica marxista contra el renegado Kautsky, traidor al marxismo, que realiza Lenin por su ataque a la revolución bolchevique, se produce un debate fundamental en nuestra época sobre la naturaleza del imperialismo. Paso a la lectura del texto. La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Vladimir Ilich Lenin, Fundación Federico Engels, Madrid. Primera edición, febrero del 2007. Índice. Prefacio, página 7. ¿Cómo ha hecho Kautsky de Marx un adocinado liberal? Página 11. Democracia burguesa y democracia proletaria, página 23. ¿Puede haber igualdad entre el explotado y el explotador? Página 32. Que no intenten los soviets convertirse en organizaciones estatales, página 40. La Asamblea Constituyente y la República Soviética, página 47. La Constitución Soviética, página 56. ¿Qué es el internacionalismo? Página 66. Servilismo ante la burguesía disfrazado de análisis económico, página 80. Anexo 1. Tesis acerca de la Asamblea Constituyente, página 108. Anexo 2. Un nuevo libro de Van der Velde sobre el Estado, página 113. Notas, página 120. Prefacio. El folleto de Kautsky, La dictadura del proletariado, aparecido hace poco en Viena, Wien, 1918, Ignaz Brandt, 63 páginas, constituye un ejemplo evidentísimo de la más completa y vergonzosa bancarrota de la Segunda Internacional. De esa bancarrota que hace tiempo está en los labios de todos los socialistas honrados de todas las naciones. El problema de la revolución proletaria se pone ahora prácticamente al orden del día en bastantes países. De ahí que sea imprescindible analizar los sofismas de Kautsky, propios de un renegado, y ver cómo éste abjura por completo del marxismo. Pero ante todo, hay que subrayar que quien escribe estas líneas ha tenido que indicar muchas veces, desde el mismo principio de la guerra, que Kautsky había roto con el marxismo. A ello estuvo consagrada una serie de artículos publicados de 1914 a 1916 en Social Democrat y Comunist, que aparecían en el extranjero. Estos artículos han sido reunidos y publicados por el Soviet de Petrogrado así: Zinoviev y Lenin. Contra la corriente, Petrogrado, 1918, 550 páginas. En un folleto publicado en Ginebra en 1915 y traducido también entonces al alemán y al francés. Decía yo del kautsquismo. Kautsky, la más destacada autoridad de la Segunda Internacional, es el ejemplo más típico y vivo de cómo el reconocimiento verbal del marxismo ha llevado en la práctica a su transformación en estrubismo o brentanismo, es decir, en una doctrina burguesa liberal que reconoce la lucha de clase no revolucionaria del proletariado, expresada claramente por el autor ruso Struve y el economista alemán Brentano. Plejánov nos da otro ejemplo de ello. Se despoja al marxismo, mediante sofismas evidentes, de su espíritu vivo y revolucionario. Se admite del marxismo todo menos
los medios revolucionarios de lucha y la prédica y preparación de los mismos, la educación de las masas en este sentido. Kautsky concilia, faltando a todo principio, la idea fundamental del social chauvinismo, el reconocimiento de la defensa de la patria en la guerra actual, con una concesión diplomática y aparente a los izquierdistas, absteniéndose en la votación de los créditos de guerra, mostrando verbalmente su oposición, etc. Kautsky, que en 1909 escribió todo un libro acerca de la proximidad de una época de revoluciones y sobre la ligación entre la guerra y la revolución. Kautsky, que en 1912 firmó el Manifiesto de Basilea, pidiendo que se aprovechase la futura guerra en interés de la revolución, ahora no cesa de justificar y ensalzar en todas formas el social chauvinismo, y, del mismo modo que Plejánov, se une a la burguesía para burlarse de todo pensamiento acerca de la revolución, de todo paso hacia una lucha revolucionaria directa. La clase obrera no puede desempeñar su papel revolucionario en el mundo de no llevar una guerra implacable contra esa apostasía, contra esa falta de principios, contra esa actitud servil ante el oportunismo, contra ese envilecimiento teórico sin igual del marxismo. El kautsquismo no es fortuito, sino un producto social de las contradicciones de la Segunda Internacional, de la combinación de la fidelidad verbal al marxismo con la subordinación, de hecho, al oportunismo. Zinoviev y Lenin, El socialismo y la guerra, Ginebra, 1915, páginas 13-14. Prosigamos. En el libro El imperialismo, etapa contemporánea del capitalismo, escrito en 1916, apareció en Petrogrado en 1917, analicé detenidamente la falsedad teórica de todos los razonamientos de Kautsky sobre el imperialismo. Aduje allí la definición que da Kautsky del imperialismo. El imperialismo es un producto del capital industrial altamente desarrollado, consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a anexionarse o someter regiones agrarias. La cursiva es de Kautsky. Más extensas cada vez, cualquiera que sea el origen étnico de sus habitantes. Y se ve que esta definición es falsa por completo, que está adaptada para encubrir las más hondas contradicciones del imperialismo y luego para conseguir la conciliación con el oportunismo. Presenté mi definición del imperialismo. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Demostré que la crítica que Kautsky hace del imperialismo es incluso inferior a la crítica burguesa y pequeño burguesa. Finalmente, en agosto y septiembre de 1917, es decir, antes de la Revolución Proletaria de Rusia, 25 de octubre, o sea, 7 de noviembre de 1917, escribí El Estado y la Revolución, la doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución, folleto aparecido en Petrogrado a principios de 1918. En el capítulo 6 de esa obra, que lleva por título El envilecimiento del marxismo por los oportunistas, presto una atención especial a Kautsky, demostrando que ha deformado por completo la doctrina de Marx,
tratando de adaptarla al oportunismo, que eso es ya renunciar, de hecho, a la revolución, reconociéndola de palabra. En el fondo, el error teórico fundamental de Kautsky, en su folleto sobre la dictadura del proletariado, consiste precisamente en esas deformaciones oportunistas de la doctrina de Marx sobre el Estado que he expuesto con detenimiento en mi folleto El Estado y la Revolución. Estas observaciones preliminares son necesarias porque prueban que acusé en público a Kautsky de ser un renegado mucho antes de que los bolcheviques tomaran el poder y de que eso les valiera el ser censurados por Kautsky.